Buenas tardes, estudiantes de cuarto básico. En esta ocasión vamos a reforzar la materia de sus estados, ¿ya? Ya que esto les va a servir a ustedes, este reforzamiento, para que puedan realizar sus actividades del texto de estudio que corresponde este mes de mayo. Entonces diremos que todo lo que nos rodea está formado por materia. La materia en nuestro planeta puede encontrarse en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua la podemos encontrar en los tres estados. Entonces este es el mejor ejemplo para conocer los tres estados de la materia, ya que el agua en estado líquido la podemos ver en la imagen según lo que se ve en una cascada, en un río, en el mar. En el estado gaseoso podemos ver el estado gaseoso del agua a través de las nubes, el vapor de la tetera, y el estado sólido, la nieve, que es el mejor ejemplo del estado sólido del agua. Entonces diremos que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. La materia tiene propiedades que son las características que podemos observar o medir usando nuestros sentidos. Los sólidos tienen forma definida, ya que aunque la cambiemos de envase o recipiente, su forma no cambia. Ahí tenemos los ejemplos que habíamos visto en clase, como el dado, la roca, ¿cierto? Unos granos de azúcar que se ven ahí, que están aumentados. Entonces diremos que los sólidos tienen una forma muy definida. Por otro lado, tenemos los líquidos. Los líquidos no tienen una forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente o envase que lo contiene. Como podemos ver en los ejemplos ahí, hay diferentes recipientes donde el agua toma la forma del recipiente. También debemos decir que tienen volumen definido, es decir, ocupan un lugar en el espacio y por eso no podemos agregar más líquido a un envase o recipiente que ya está lleno. Como podemos, como podemos ver en el ejemplo, si este vaso está lleno, yo no le puedo agregar más agua porque no podría contener toda el agua si quisiera echarle más. ¿Ya? Por eso es que se dice que tienen un volumen definido. Por último, vemos los gases, ¿cierto? Los gases no tienen forma definida, y, al igual que los líquidos, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿cierto? En este caso tenemos los globos, que es el mejor ejemplo de que el gas toma la forma del globo que lo contiene. También tenemos ahí una especie de botella que está echando vapor, que ahí también el vapor fluye. Igualmente la imagen del humo, del vapor que está en esa fábrica, que el humo se va así o el vapor se va por los aires porque no tiene forma definida. Al tenerla se va en el ambiente que está al aire este gas, ¿cierto? Esto lo vimos bastante en clase, entonces no habría problema de distinguir cuáles características de este estado de la materia que son los gases. Los gases, dice, tienen volumen, pero no es definido, ya que está dado por la capacidad del recipiente que lo contiene, es decir, podemos comprimirlo, ¿cierto? Eso también lo habíamos visto nosotros porque si decíamos, si yo a un gas, por ejemplo, lo comprimo, puede dar un tipo de explosión, digamos, ya que el gas, si se comprime, queda así como un estado así como tan aprisionado que lo único que quiere es que las partículas de ese gas salgan, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que vemos ahí, si uno, por ejemplo, tiene una jeringa y la llena de gas, igual uno ve que está tan comprimido el aire que lo único que quiere es escapar ese aire de la jeringa, ¿cierto? Como lo vemos los ejemplos ahí, ahí están las partículas de gas, ¿cierto? Y como las partículas del gas son tan fugaces, así como tan volátiles, tan libres, si yo las comprimo, lo único que quieren esas partículas es escapar, ¿cierto? Entonces, por eso que no se puede, este gas no se puede comprimir mucho, porque puede dar una explosión o cualquier situación complicada. Al igual que los sólidos y los líquidos, los gases están constituidos por materia, es decir, podemos medir su masa y su volumen, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, tenemos dos ejemplos
donde podemos, esta experimentación, por decirlo, hay dos globos, ¿cierto? Que ahí se puede ver la masa y su volumen, ya que tengo dos globos, ¿cierto? Y la balanza sí se tiene igualada. Pero si yo reviento un globo, la balanza se equilibra hacia el que tiene volumen, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cierto? Podemos decir que el globo tiene su masa y su volumen y es la mejor forma de ejemplizar eh, este, eh, esta experimentación acerca de la masa y volumen del gas. Veamos en resumen los tres estados más conocidos. Tenemos sólido, tiene forma y volumen definido. Líquido no tiene forma definida, es decir, se adapta a la forma del recipiente y volumen definido. El estado gaseoso no tiene forma definida, se adapta a la forma del recipiente y volumen indefinido, es decir, se puede comprimir, lo que habíamos dicho anteriormente con el globo y el ejemplo que se dio, ¿cierto? Ahí tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Resumiendo, el estado de la materia es sólido, líquido y gas, ¿cierto? El estado sólido, líquido y gas, ¿cierto? El estado sólido tiene forma definida, el líquido no y el gas tampoco. Entonces, tiene volumen, ocupa un lugar en el espacio, el sólido, líquido, gaseoso sí tienen volumen y ocupan un lugar en el espacio, y la masa está constituida por materia y los tres estados tienen materia, que sea la masa está constituida por materia. Eh, la masa es la propiedad que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Como lo habíamos visto anteriormente en una clase, esta masa se mide con una balanza y sus unidades de medida principales son el gramo y el kilogramo, como están los ejemplos en la imagen, ¿cierto? Tenemos una balanza y tenemos una pesa, ¿cierto? Que me están dando como ejemplo o este tipo de cómo se mide esta masa en gramos y en kilogramos, ¿ya? Entonces diremos que una sandía tiene más masa que un durazno. Eso está a simple vista, ya que es más grande, tiene más, como lo dice tiene más masa que un durazno que es más pequeño, ¿cierto? Y también diremos que un tornillo tiene más masa que un fósforo. Espero se haya entendido o tener mayor claridad sobre este contenido para realizar tus actividades del texto de estudio. Ahora realizar tus actividades del texto. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho.